se abrió mucho a las personas, amoroso. Creo que me quedo más con esta parte de gratitud. Ha sido un papa que ha sido humano. ¿Usted cree que el Papa Francisco va a quedar como uno de los papas más queridos en la historia? No, no creo. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Matilde Obregón y a manera de homenaje recordamos a nuestro querido Papa Francisco que falleció el día de hoy, Jorge María Bergoglio del barrio de Flores, que nació en Buenos Aires, Argentina. Un papa muy querido, muy respetado, falleció el día de hoy y aquí les presentamos algunos detalles para que ustedes conozcan más de este querido papa que hoy falleció. Nació el 17 de diciembre de 1936. Su nombre completo era Jorge Mario Bergoglio. Era de Flores, en Buenos Aires. ¿Sabías tú que el Papa no veía la televisión desde 1990 y esto porque le hizo una promesa a la Virgen del Carmen? El equipo favorito del Papa Francisco siempre fue San Lorenzo de Almagro. El Papa Francisco leía 1 hora antes de dormir, todos los días, como religión. En el año de 1957 le sacaron el lóbulo superior del pulmón derecho porque tenía quistes. Se refería a sí mismo como el Padre Jorge. Además, un dato muy curioso es que él nunca tomó vacaciones para no romper con la rutina. Se decía que el Papa Francisco tenía un gran humor. Siempre trataba de hacer liviano algún momento difícil. Decían que tenía una gran actitud. Le gustaba mucho leer los periódicos. Por lo menos 10 minutos le dedicaba al periódico italiano La Repubblica. Un dato curioso es que su mamá no lo visitó nunca en el seminario durante los primeros años. Además, aprendió a cocinar para ayudar a su mamá, que estaba impedida por el nacimiento de su hermano menor. Dicen que la memoria del Papa Francisco era prodigiosa. Jamás olvidaba los cumpleaños de sus seres queridos, ya sean amigos cercanos, familiares o gente que trabajaba con él. Cuando era cardenal, le encantaba caminar por la calle. Le gustaba mucho la naturaleza. Señaló anteriormente que no le gustaría vivir en el campo y que extrañaba las pizzerías. Antes de entrar al seminario, el Papa Francisco, como novicio de la Compañía de Jesús, trabajó una temporada como técnico químico. Además, fue maestro de psicología y literatura. Vivió 6 meses en Alemania. Y entre 1980 y 1986 fue rector del Colegio Máximo y de la Facultad de Filosofía y Teología del Partido de San Miguel. Justo en el año de 2013, la revista Time lo consideró como una de las 100 personas más influyentes, incluyéndolo en el grupo de los líderes. Y meses más tarde lo nombró como la persona del año, esto también en el 2013. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Andrea. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes. Les vamos a hacer unas preguntas del Papa. ¿Usted cree que va a quedar como uno de los papas más queridos en la historia? Sí, creo que sí. ¿Por qué? Porque ha sido un papa que ha sido humano en todo lo que ha predicado y que nos ha compartido. Entonces sí creo que va a estar en nuestros corazones. ¿Usted lo vio cuando vino a México? No tuve la oportunidad por estar trabajando, pero sí estuve al pendiente. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Verónica. Verónica, ¿qué recuerdos tienes tú del Papa? Sí, pues cuando lo eligieron Papa, cuando sacó algunas encíclicas, son como lo que más recuerdo. ¿Qué opinión tienes tú del Papa? ¿Cómo era como persona? Muy caluroso, muy abierto, se abrió mucho a las personas, amoroso, sobre todo al continente latinoamericano. ¿Usted lo vio cuando vino a México? Sí. ¿Qué recuerdos tiene de ese día? Pues bueno, mucha gente, mucha euforia, él estaba muy contento, saludó a la mayoría de la gente. Bueno, el espacio donde lo vi pues no era tan agradable porque se hacía mucho calor, pero sí fue
¿Hace cuánto tiempo fue eso? No recuerdo exactamente, pero fue como, no sé, unos 6 años, 7 años. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Ingrid. Hola, Ingrid. Te voy a hacer unas preguntas sobre el Papa. ¿Tú crees que va a quedar como uno de los papas más queridos en la historia? Probablemente sí. ¿Por qué? Pues por los mensajes que ha dado y porque ha intentado integrar a toda la comunidad católica. En el colegio en el que se inició con la docencia se llama El Salvador y esto está en Buenos Aires. Comenzó a trabajar a los 13 añitos durante las vacaciones. ¿Y sabías tú que su primer trabajo fue medio turno? Empezaba a las 7 de la mañana y a la 1 en punto como relojito terminaba de trabajar. Cuando le preguntaban si cocinaba bien decía, bueno, nunca envenené a nadie. El Papa Francisco nunca pasó tiempo en internet. ¿Sabes por qué se llamó Francisco? Bueno, pues esto fue en honor al santo de Asís. Se decía que él practicó a un Dios de justicia y misericordia. Con sus papás le gustaba jugar a los naipes. Sintió la llamada vocacional justo en una confesión y lo definió como la certeza de un don. Tardó un año en discernir en la vocación, pero finalmente y afortunadamente para nosotros se decidió. Fue el primer papa latinoamericano y el primero de los Américas. Cambió el tradicional anillo del pescador por una sencilla pieza de plata. Fue elegido como papa el 13 de marzo del 2013. A los 21 años se decidió ser sacerdote. Nunca vivió en el Palacio Apostólico Vaticano. Su primer trabajo fue en una fábrica de calcetines. El Papa Francisco decía que rezaba para tener buen humor. Tuvo una novia antes de entrar al seminario. Además, detalles como que se confesaba una vez a la semana. Se dice que el Papa Francisco fue el papa más longevo. Dijo que Dios nunca se le ha aparecido, pero le hablaba al corazón. El Papa Francisco pedía siempre que rezaran por él. Durante la elección del 13 de marzo, mantuvo el rosario en sus manos. Guardaba en su breviario una carta de su abuela Rosa, que fue una abuela que él quiso muchísimo. Lo primero que abría en la mañana y lo último que cerraba en las noches, justo era su breviario. ¿Sabes cuál era el postre favorito del Papa Francisco? Pues era el dulce de leche. Todos los días se levantaba a las 4:45 para rezar. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? María Castañeda. Hola María, te vamos a hacer unas preguntas acerca del Papa. ¿Usted cree que el Papa Francisco va a quedar como uno de los papas más queridos en la historia? No creo. Hay mucha controversia en las cosas que hizo. ¿Usted lo vio cuando vino a México? No lo vi. ¿Y qué opinión tiene sobre el Papa como persona? Bueno, que tuvo un cargo muy difícil de llevar y que pues no somos nadie para juzgarlo, solo Dios. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Alberto. Cecilia. Hola, buenas tardes. ¿Qué recuerdos tienen ustedes del Papa? ¿Del Papa Francisco? Del Papa Francisco. ¿Son devoto de él? Sí, es el primer papa, si bien entiendo, el primer papa latinoamericano. Sí, es de habla hispana también. Segundo de Ratzinger. ¿Ustedes creen que va a quedar como uno de los papas más queridos en la historia? Bueno, yo creo que todos los papas han sido apreciados. No sé si queridos sea la palabra que utilizaría, pero creo que para nosotros como Latinoamérica sí es muy importante tener ese nivel de representatividad pues en otro estado como el Vaticano. Creo que me quedo más con esta parte de gratitud pues hacia todo lo que ha podido hacer por la Iglesia. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Su confesor del Papa era el sacerdote español Manuel Blanco. Se refirió a su diócesis como su esposa. No cambió su cruz pectoral al ser elegido como Papa. Según informes, fue el segundo que recibió más votos en la elección papal de 2005. Al Papa Francisco le quitaron parte del pulmón cuando era joven. Como arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio tomaba el autobús para ir a trabajar y preparaba su propia comida. El Papa Francisco fue hijo de padres emigrantes. Su papá
Mario era contador, empleado en ferrocarriles, mientras que su mamá Regina se ocupaba de la casa y de la educación de los 5 hijos. El Papa Francisco confesó haber asistido a terapia. Además, era de ley que todos los sábados cuando era pequeño visitaban a sus abuelitos. A los 5 años fue operado de las anginas. Aunque era un apasionado del fútbol, decía que lo jugaba muy mal de joven. Le gustaba mucho la poesía de Martín Fierro. Además, le fascinaba el cine argentino, en especial las películas con Tita Merello. Un detalle es que de joven coleccionaba estampillas, tenía muchísimas. Y finalmente te cuento, de arzobispo, el Papa no tenía una gran cena de Navidad, sino que comía un sándwich de queso en la sacristía de la catedral, porque su deseo más grande era ser un buen sacerdote. Y ojalá les haya gustado y se hayan enriquecido un poco más con algunos detalles que les presentamos de nuestro querido Papa, nuestra santidad, el Papa Francisco, en paz descanse hoy.